se hablará sobre los P&ID, que significa diagrama de instrumentación y tuberías de un condensador de vapor. Las siglas P&ID vienen del inglés Piping and Instrumentation Diagram, que significa en español diagrama de tuberías e instrumentación, como lo dije en la presentación del video. Si he podido visitar una empresa real con la información obtenida en línea, se puede lograr el objetivo de entender la utilidad de un diagrama de tuberías e instrumentación en una empresa donde se cumplan los procesos que ameriten el conocimiento sobre el uso de ciertas herramientas de ingeniería. Son la representación visual de un proceso industrial que se lleva a cabo en una empresa. Son una forma gráfica y sencilla para entender la función de cada pieza en un montaje industrial, para que el proceso se lleve a cabo correctamente. Con el tema principal del video, debemos saber en qué consiste un intercambiador de calor de tipo condensador de vapor. En los sistemas mecánicos, químicos, nucleares y otros ocurre que el calor debe ser transferido de un lugar a otro, o más bien de un fluido a otro. Los intercambiadores de calor son los dispositivos que permiten realizar dichas tareas. El proceso se explicará más detalladamente en el diagrama de tuberías e instrumentación, pero debemos saber que en las centrales eléctricas se utilizan condensadores de aire para condensar el vapor de escape tras la turbina de vapor. Aquí el calor se disipa al ambiente por convección. Se trata de un circuito de refrigeración cerrado. El vapor condensado pasa por un intercambiador de calor que se refrigera con el aire circulante. El condensado resultante se recoge y vuelve a ponerse a disposición del proceso del circuito termodinámico. También se pueden encontrar en la industria de generación de energía, como por ejemplo centrales de biomasa, centrales de gas, centrales nucleares, centrales térmicas, centrales de carbón, incineradoras de residuos y centrales térmicas de petróleo. No se cumplió la visita a ninguna empresa, se extrajo un ejemplo de YouTube para poder explicar cómo se elabora e interpretan los diagramas de tubería e instrumentación. Aunque para complementar este diagrama se narra el proceso, siempre es bueno tener conocimientos previos sobre instrumentación y control y las normas ISA para poder denominar las válvulas, tuberías y otros elementos que conforman la instrumentación del proceso industrial a describir. Son fáciles de interpretar y crear cuando se tienen estos conocimientos previos. Entonces, a continuación, se mostrará la descripción de algunos elementos que se consiguen en este diagrama de procesos. Sin embargo, no se va a narrar porque sobresaturaría de información. Entonces le queda a criterio del usuario ver los nombres de los elementos utilizados. Aquí se describen, agrupados por familia, los elementos del diagrama. Se pudo ver que se consta con 3 familias que podemos observar en el diagrama. También podemos ver que existen 2 entradas al intercambiador de calor, una de vapor y otra de flujo de proceso. En el tramo correspondiente a la familia 301, el vapor entra al intercambiador de calor después de pasar por una válvula de temperatura. Dicha válvula está con la señal neumática a un transmisor de temperatura. El transductor se cambiará la señal neumática a una eléctrica y lo mandará al control. A su vez, un transmisor de temperatura a través de un tubo de capilar permitirá con temperatura al interior del intercambiador. De este mismo transmisor de temperatura, mediante una señal, mandará un indicador
de temperatura. Este registrará la temperatura dentro del intercambiador de calor y la temperatura que está pasando por la válvula. Si la temperatura en el intercambiador es mayor que la de entrada, entonces el control indicador de temperatura mandará una señal al transmisor de temperatura y por medio del transductor cambiará la señal de eléctrica a neumática para así cerrar la válvula, puesto que no está cumpliendo el objetivo de disminuir la temperatura desde el trayecto de la válvula al intercambiador de calor. Por otro lado, correspondiente a la familia, existe una entrada de flujo de proceso que ingresa al intercambiador luego de haber pasado por una válvula de temperatura. En la salida del mismo nos encontraremos con un termopozo que ayudará a proteger al transmisor de temperatura que se encuentra más adelante. Temperatura eléctrica al control registrador de temperatura, el cual por medio de un anclaje tiene una alarma de alta temperatura. La temperatura de salida es demasiado alta, la alarma de alta temperatura se anclará al interruptor de temperatura y mandará una señal al control registrador de temperatura, el cual por medio de un transductor cambiará la señal de eléctrica a neumática y poder hacer cerrar la válvula de temperatura hasta que la temperatura en el interior del intercambiador se regularice. La temperatura tiene las iniciales FC, indica que en fallas eléctricas o falta de suministro de aire, la válvula se cerrará inmediatamente después del interruptor que se mencionó anteriormente. Se encuentra una alarma de temperatura baja que se activa cuando efectivamente la temperatura está por debajo de lo exigido en el proceso, pero al no estar anclada a una alarma, el operario tiene que accionar manualmente el interruptor para que la señal sea mandada al control registrador de temperatura, para que la señal eléctrica se convierta en neumática y así cerrar la válvula de control de temperatura. En la otra rama correspondiente a la familia 203 se encuentra un transmisor de nivel que nos indicará el nivel de flujo en el intercambiador de calor, el cual nos mandará una señal eléctrica al control indicador de nivel y por medio de esto el transductor cerrará o abrirá la válvula. Después de haber concluido la narración del diagrama de tuberías e instrumentación, podemos concluir que con la ayuda de estos diagramas es fácil de entender cada uno de los procesos seguidos en una instalación, sus códigos, sus modos de funcionamiento, la instrumentación, entre otros. Con estos planos se facilitan las siguientes actividades: investigar un mal funcionamiento o avería, encontrar una señal, conocer por qué un equipo no se pone en marcha o conocer por qué se ha disparado una alarma. Elaborar un plan de mantenimiento de la planta, ya que todos los elementos mantenibles están reflejados en estos planos. A partir de ello es posible elaborar una estructura jerárquica de equipos y distinguir entre elementos mantenibles y no mantenibles. Incluida la explicación de los diagramas de tuberías e instrumentación. Y espero que le haya servido de provecho. Gracias por la atención.